doctora Galoto, y empecemos con su presentación. Muy bien. Antes que nada, agradecer a la Universidad de Talca por organizar este seminario que nos permita un poco dar a conocer y difundir qué es lo que se está haciendo y cuál es la problemática del sector de envases. Yo voy a compartir la pantalla con mi presentación. Se ve perfecto y se escucha perfecto, María José, así que... Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer una revisión acerca de cuáles son las principales tendencias en el área de envases, específicamente en el área de envases de alimentos. Perdón, que no me funcionaba. Ahí. La verdad es que cuando analizamos las tendencias, este año es un año complicado, y una cosa eran las expectativas y otra cosa es la realidad con la que nos estamos enfrentando. Y si analizamos las expectativas o cuáles eran las tendencias que nosotros estaban identificadas para el área de envases de alimentos para este 2020, estas tendencias tenían que ver con áreas de sustentabilidad, de productos on the go, de inocuidad y protección de alimentos, áreas relacionadas con la imagen, con la transparencia o no transparencia de los envases, con el diseño y con la funcionalidad. Y en cada uno de estos aspectos teníamos diferentes áreas de trabajo. En el área de sustentabilidad, por ejemplo, en Chile se está trabajando en distintas líneas, en distintos grupos de trabajo, pero todos con un objetivo común, que es disminuir el impacto medioambiental de los residuos de los envases que estamos utilizando. Y por eso se está trabajando en el Pacto por los Plásticos. Chile es el tercer país que se ha sumado a la iniciativa de la Fundación Ellen MacArthur por disminuir el impacto negativo generado por los plásticos. Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente desarrolló la ley RED, que está en fase ya de aprobación final del decreto de metas, aceptación por parte de la Contraloría y de la Agencia de Libre Competencia. Se está trabajando en un acuerdo de producción limpia para definir un ecoetiquetado de envases que está liderando la SOFOFA. Y esto en general no hace nada más que reproducir lo que existe actualmente, que es una demanda de los consumidores por la necesidad de trabajar con envases con menor impacto medioambiental. Y por supuesto, con una demanda asociada a la necesidad de reducir la cantidad de envases y sobre todo la cantidad de envases plásticos con los que estamos trabajando. El Pacto por los Plásticos tiene una serie de compromisos como los que se indican en la presente diapositiva, donde dice que el 100% del packaging plástico debería ser diseñado para ser reciclable, reutilizable, compostable, que 1/3 del packaging plástico domiciliario y no domiciliario debe de ser efectivamente reciclado, reusado, compostado, que hay que tomar acciones para eliminar los envases y utensilios plásticos de un solo uso, que sean problemáticos o innecesarios, a través del rediseño y la innovación en los envases, y que los envases de embalajes plásticos deben tener entre sus distintos formatos en promedio un 25% del material reciclado. Estos son los compromisos y las metas que ha definido el Pacto por los Plásticos para los próximos años. Por otra parte, la ley RED, que es una ley enmarcada en la Estrategia Nacional de Cambio hacia una Economía Circular, donde lo que busca es valorizar los residuos de lo que hasta ahora llamábamos residuos de envase y embalaje, y que con el nuevo concepto de ley RED ya nos olvidamos de la palabra residuo y pasamos a ver
lo que antes decíamos que era un residuo como un recurso, como una materia prima secundaria que tiene que valorizarse y tiene que volver a la cadena productiva para de este modo ir cerrando el círculo de esta nueva economía de los plásticos enmarcada en lo que es el concepto de economía circular. Por tanto, con todas estas iniciativas, lo que se esperaba para el 2020 y que se espera para los próximos años es un importante incremento de resinas recicladas postconsumo. Es decir, ese residuo de envase que consideramos hasta ahora residuo de envase, ahora va a ser la materia prima, por lo tanto vamos a tener una resina reciclada que proviene de un envase ya utilizado y a la cual tenemos que incorporar, tenemos que darle una segunda vida. Y esa segunda vida la tenemos que hacer de distintas estrategias. Y una de ellas es incorporar esa materia prima reciclada postconsumo en el desarrollo de nuevos envases. Entre ellos, los envases de alimentos. Y eso significa un cambio de estrategia radical. Por otra parte, junto con eso y también dentro del marco de la sustentabilidad, por supuesto que va a haber un incremento de demanda de material de bioplásticos, y ahí cuando hablamos de bioplásticos y hay una presentación al final del día donde creo que se va a hablar más, de forma más profunda acerca de bioplásticos, lo que tenemos que tener claro es qué es lo que tenemos en la mano. No todos los bioplásticos significa materiales que tengan una mejor sustentabilidad. Puede ser, yo siempre digo, cuando trabajamos, por ejemplo, con materiales plásticos, el impacto medioambiental que generan los materiales plásticos son de dos tipos. Por una parte, debido a la procedencia de la materia prima y por otra parte, debido a ese residuo que generamos. Si hablamos de procedencia de materia prima, indudablemente entre trabajar con un bioplástico o trabajar con un plástico proveniente del petróleo tenemos un efecto positivo. Sin embargo, no necesariamente todos los bioplásticos son materiales que no generen un residuo similar al que genera un plástico convencional proveniente del petróleo. Por lo tanto, hay que saber identificar qué bioplásticos efectivamente tienen un impacto global medioambiental más positivo. Pero como vemos, hay empresas a nivel internacional que han desarrollado ya materiales que están comerciales, como es Plantic de Curaray, que ya están en envases para carne, o Activia, Danone, no sé quién lo lleva aquí, pero que, bueno, que está trabajando ya con bioplásticos, con envases provenientes de bioplásticos. En cuanto al uso en cuanto a la demanda, se esperaba y se espera en el futuro cercano un incremento por el uso de materiales biodegradables compostables, materiales que nos dan mucho juego, provenientes de productos, materias primas renovables, pero que además son biodegradables y compostables. Como digo, nos da mucho juego, ahora hay que ver en qué tipo de productos se pueden utilizar. Estos materiales no pueden reemplazar todavía a cualquier tipo de material plástico para envasado de alimentos porque no tienen en la mayor parte de los casos las propiedades ni las características como para dar las propiedades mecánicas, ni barrera, ni la funcionalidad que necesitamos. Sin embargo, se están haciendo desarrollos en este sentido. Ahí, por ejemplo, hay un envase de PLA, material biodegradable, compostable, pero que requiere una mejora en sus propiedades intrínsecas y que se han mejorado con grafeno. No digo que sea la solución, pero bueno, lo que sí que estoy mostrando es que se está trabajando para mejorar estas propiedades y que en muchos casos pueden ser ya utilizados para sustituir y para reducir ese impacto medioambiental negativo de los residuos para muchos nichos de productos y de aplicaciones actuales.
En el tema de sustentabilidad se ha trabajado también mucho y se va a seguir trabajando porque es un foco importante en el ecodiseño de los envases, en el ecodiseño buscando disminuir la cantidad de materia prima que estamos utilizando. Por ejemplo, el cambio de este tipo de tapas en este envase a esto ha supuesto una reducción del 17% en peso. Simplemente el cambio de diseño de este tipo de envase a esto ha supuesto una disminución del 21% y por tanto de la materia prima que estamos utilizando. O este tipo de bebidas donde se ha conseguido reducir hasta un 18% de peso. Esa es una estrategia, pero otra estrategia la tenemos, por ejemplo, en este tipo de empresas, como es la empresa Ecocargo, donde la idea es que tú vayas con tu envase y rellenas el envase con el producto. Y vuelvo a decir lo mismo, cada producto tendrá una solución más adecuada para cada necesidad. En el caso, por ejemplo, de esta empresa, que puede ser muy válido, por ejemplo, para soft, para detergente, es mucho más complicado en el caso de alimentos, o para muchos tipos de alimentos, en otros podría servir, porque en el caso de alimentos, por ejemplo, tenemos que garantizar la inocuidad, que no siempre la podemos garantizar con este tipo de envases. En cuanto a productos on the go, es una tendencia a nivel global, la necesidad de desarrollar envases donde el consumidor pueda comer el producto con el mínimo procesamiento posible. Entonces, tenemos envases desde simplemente colocar la leche y ya puedes comer en el propio envase, tiene la cuchara, o el McBite de McDonald's, que es un envase donde ya te dan la hamburguesa, la papa frita, la Coca-Cola y puede ir colgada en la bicicleta, o incluso Carosi con los productos on the go, ya para simplemente o colocar agua caliente y tener el producto listo, envases autocalentables, envases autoenfriables, donde tú calientas el producto en el momento en que necesitas consumirlo sin necesidad de microondas ni ningún tipo de sistema calefactor o sistema que enfríe el producto, porque simplemente aquí tenemos una lata con aire comprimido dentro, con un gas comprimido dentro, y cuando la abro se enfría directamente. A ver si ahora me dejan pasar. No me dejan pasar. En cuanto a la protección e inocuidad, esa es más que una tendencia, es un must. Nosotros, en el caso de envases de alimentos, no podemos pensar en que el envase no sea capaz de garantizar la protección y la inocuidad del producto envasado, y es ahí donde los envases envases provenientes de fuentes naturales renovables, en muchos casos tenemos que mejorarlos para que puedan cumplir esta función, pero además lo que hay una tendencia global es para el desarrollo de envases activos, y no me voy a meter en envases inteligentes porque se va a ver luego, pero en envases activos donde el propio envase ejerce una función benéfica sobre el producto envasado, impidiendo procesos de oxidación, impidiendo crecimiento microbiológico, impidiendo el ataque por insectos, o bien absorbiendo oxígeno o absorbiendo compuestos que afectan a la calidad y la vida útil del producto. Y para eso tenemos muchas estrategias, muchas herramientas para poder desarrollar este tipo de envases. En cuanto a transparencia y no transparencia, señalar que aquí hay dos grandes tendencias muy marcadas. Por una parte es la tendencia a la transparencia, donde la empresa quiere mostrar su producto porque el consumidor quiere ver el producto, y por tanto envases más limpios, y ahí se une el concepto de
transparencia con el concepto de Clean Label o Clean Packaging. Envase limpio, aquí en el área de envases de alimentos tenemos un problema porque por una parte queremos transparencia, envase limpio, y por otra parte nos obligan cada vez a poner más información en el envase que no nos deja tener ese envase limpio. Y se une eso al concepto de alimentos menos aditivados. El Clean Label incorpora el concepto de ojalá alimentos más frescos, menos procesados, menos aditivados, y ese tipo de alimentos requiere unos envases que sean capaces de protegerlos más, porque son más susceptibles a procesos de deterioro. Y por otra parte está la tendencia no transparencia, que lo que intenta dar es una imagen de producto artesanal, y esto nos juega muy a favor si lo unimos con los envases activos que estábamos viendo en la diapositiva anterior, porque muchas veces cuando nosotros modificamos los envases para incluir actividad o para mejorar alguna de sus propiedades, una de las propiedades que perdemos es la transparencia. Entonces se puede utilizar ese efecto que veíamos negativo como un efecto positivo, dándole esa imagen de producto más artesanal. Con respecto al diseño, hablaríamos de un diseño interactivo, y en este concepto quiero hacer ver que en el área de envases de alimentos se está volviendo por un diseño personalizado, donde el consumidor se identifique claramente, como lo vemos ahí en este tipo de chocolates, pero también hay otra tendencia, la imagen de sustentabilidad, como lo vemos aquí, este tipo de colores que hacen como que el envase sea de papel, aunque necesariamente no lo sea, y una tendencia a vintage muy importante, con colores muy claramente que identifican esta tendencia vintage. Y por otra parte, el minimalismo. Hemos dicho, envases con la mínima información. Como dice ahí, alrededor del 70% de los consumidores se sienten atraídos por el color, por el diseño y por la gráfica del envase, por lo tanto este es un tema fundamental. María José, una cosita, te quedan 3 minutos. Voy. En cuanto a funcionalidad, envases que sean funcionales, como lo que tenemos aquí, un envase fácil apertura y de protección, o envases con válvulas de presión. Simplemente quería señalar que todo estaba bien hasta que llegó nuestro famoso virus, que lo que nos está obligando es a cambiar estas estrategias. ¿Y por qué? Porque ha habido un cambio en la demanda de los consumidores. La industria de alimentos ha tenido un incremento muy importante, ha tenido que cambiar, y no solamente un incremento importante de la demanda, sino del tipo de productos, los envases. La industria de envases ha tenido que dar respuesta a este cambio en las necesidades. Pero además la pandemia ha generado un incremento muy importante del comercio electrónico, que además viene para quedarse. Esto no va a disminuir cuando la pandemia se vaya. Y lo mismo ocurre, y este incremento del comercio electrónico va a suponer un repensar el tipo de envase, y la verdad es que los envases flexibles tienen mucho que decir en este cambio de sistema de comercialización. El delivery, todos los estamos viviendo, un incremento exponencial del delivery, y aquí tenemos también mucho que aportar porque el delivery está utilizando materiales de envase convencionales, y es aquí donde tenemos un nicho de mercado muy importante para abordar, para aplicar envases biodegradables, compostables, y no estar incrementando los residuos de envases. Simplemente para terminar, señalar que la pandemia también ha supuesto un cambio de esa tendencia a sustentabilidad, tanto que ha hecho que se hayan retrasado la entrada a vigor de leyes a nivel internacional. Por ejemplo, en Reino Unido se ha retrasado la ley que impedía los plásticos de un solo uso. Las cadenas están cambiando las estrategias por miedo a transmisión de virus. Las bolsas de supermercado que habían desaparecido en muchos países han vuelto. ¿Por qué? Porque
porque el consumidor piensa que eso es menos factible de que genere contaminación que las bolsas reutilizables que yo además llevo a casa y tengo que limpiar, por lo tanto hay más riesgo de contaminación. Cierre de los puntos limpios a nivel global, el reciclaje se ha ido casi a cero, por lo tanto después de esta pandemia se ha de reforzar toda esta educación y ha habido un incremento del uso de envases. ¿Por qué? Porque ahora el consumidor prefiere que el producto que vaya a comprar esté envasado para así asegurarse que ha habido menos manipulación y menos riesgo de contaminación. Lo estamos viendo nosotros en los supermercados con el pan, pero también a nivel global en Europa las frutas ahora ya se venden todas envasadas en tema de pandemia. Y va a haber una alta demanda por productos como sachets cuando empiecen los restaurantes a abrir por el protocolo sanitario que van a tener los envases. Y simplemente señalar que ha habido un miedo muy importante por cuánto podía vivir el virus en el envase. Efectivamente, hay algunos estudios, no muchos, que se ha visto que el virus se mantiene activo en distintas superficies y eso que nos va a obligar a desarrollar una nueva generación de envases que disminuyan esa persistencia del virus en la superficie del mismo. Y con eso, muchísimas gracias y los invito a los webinars de la BEN Chile que estamos haciendo cada 15 días. Gracias. No sé si me pasé, Rodrigo. Pasaste medio minuto, María José, así que muchas gracias, María José, por tu presentación en tendencias en envase y embalaje. Súper útil saber qué es lo que está pasando y cuáles son las tendencias, en especial relacionadas ahora con la pandemia que estamos viviendo. Y bueno, ahora le damos la bienvenida a Mariana Soto, que es gerente general del Centro de Envases y Embalajes de Chile, CENEM, y hoy día nos va a exponer acerca de envases inteligentes y la generación del futuro. Así que, Mariana, muy bienvenida y muchas gracias, y adelante con tu presentación. Primero que nada, yo quisiera, presentarme como presentó Rodrigo. Yo soy gerente general del Centro de Envases y Embalajes de Chile hace más de 11 años. También soy directora de CETA, del Centro Tecnológico de Innovación Alimentaria. También quisiera dar las gracias por la invitación que me hizo la Vicerrectoría de Innovación de la Universidad de Talca a través de la Dirección de Transferencia Tecnológica para ser parte de este ciclo de webinar de innovación en la categoría alimentos y que en esta oportunidad aborda el tema de envases y embalaje. Espero estar a la altura de esta importante invitación. Eso sí, que antes de entrar a lo que son los envases inteligentes y activos, quisiera yo mostrarles algo sobre lo que es el CENEM, muy cortito. El CENEM es un centro de envases y embalaje de Chile, es una corporación técnica privada sin fines de lucro, que se fundó el año 1991 por un grupo de empresarios con desafíos y sueños para el sector envases y embalaje. Somos la única corporación de Chile que reúne a la industria de envases y embalaje y toda su cadena de valor, desde los materiales hasta el retail. Como visión, queremos ser el principal referente técnico de la industria de envases y embalaje, y como visión para nuestros socios es ser un partner estratégico para enfrentar los desafíos y oportunidades de una economía circular, que es hacia donde transita el mundo. Tenemos 3 pilares que son los pilares fundamentales de nuestra estrategia y que es la sustentabilidad, el conocimiento y las comunicaciones. Impartir conocimiento y comunicar lo que la industria está haciendo en forma permanente. Nuestros logros: llevamos más de 28 años representando a la industria de envases y embalajes. Tenemos un anuario estadístico de 25 años de historia sobre cómo ha crecido y se ha ido desarrollando la industria de envases y embalajes. Tenemos más de 20 alianzas estratégicas con academias y organizaciones, tanto públicas como privadas. En este momento tenemos 87 empresas asociadas y profesionales. Participamos en comités y directorios públicos y privados y tenemos una red
de contactos donde hacemos nuestras difusiones con más de 5.000 contactos de ejecutivos. Aquí están parte importante de nuestros socios, como ustedes pueden ver, de todos los ámbitos, sectores de materias primas, envases y embalajes, también tenemos Unilever, Nestlé, es decir, la cadena completa, Cencosud, Sorepa, reciclaje, Tipac, etc. Siguiendo ahora entonces con la presentación, me gusta contextualizar un poco este tema de los alimentos y el tema de los envases. Y para eso me gusta partir con los desafíos que tiene el mundo, muchos desafíos, pero uno de los desafíos que tiene el mundo hoy en día tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con la pérdida de los alimentos, tiene que ver también con la hambruna y un nuevo participante que es el virus, esta pandemia que azota al mundo entero. Por lo tanto, una complejidad más a poder decir, a este panorama complejo que enfrenta la sociedad a futuro o el mundo futuro. Pensemos que el año 2050 van a haber cerca de 10.000 millones de habitantes en nuestro planeta. Y de estos 10.000 millones de habitantes, hoy en día, cerca de 800 millones de habitantes están en un estado de pobreza, de hambruna. Por lo tanto, la pérdida de los alimentos es un tema relevante con el cual nosotros podríamos ayudar a alimentar a esas personas. Entonces, de ahí surgen estos tipos de envases que son envases activos e inteligentes. El envase tiene un rol importantísimo en ayudar en toda la cadena de preparación de los alimentos de envasado para que estos alimentos se pierdan en menor cantidad. En los países desarrollados se pierden en la etapa ya, una vez que se envasa, se consume el producto, que a medio consumir, y en los países en desarrollo es al revés, en la parte previa en la cosecha. Por otro lado, los consumidores quieren productos que sean saludables, frescos, que duren más, conocer de dónde vienen, cuál es la trazabilidad de ese producto. La pérdida de alimentos también es una altísima fuente de gases de efecto invernadero. El 10% si uno juntara a toda la pérdida de alimentos que hay en el mundo, el 10% de los gases de efecto invernadero provienen de ahí, por lo tanto está directamente relacionado con el cambio climático. Entonces, hacerse cargo de esta pérdida de los alimentos, lograr que los alimentos tengan una mayor vida útil, combatir la hambruna, minimizar los gases de efecto invernadero, alargar la vida útil, evitar que los alimentos se degraden una vez que están envasados, que tengan también una interacción con el consumidor. Para eso se han desarrollado estas tecnologías de envases activos o inteligentes que ayudan a cumplir estos objetivos. Por un lado, nosotros en la antigüedad, por así decirlo, el envase tenía que ser lo más inerte posible, es decir, no interactuar con el alimento, sino que solamente contener, proteger, almacenar, ayudar a transportar. En cambio, hoy en día lo que se busca es que el envase interactúe, alargando la vida útil, ayudando a que la calidad del producto incluso se mejore. Y por otro lado están los envases inteligentes que te están entregando información permanente de la trazabilidad del producto, a través también de la realidad aumentada, o como decía la doctora, a través de un envase que se autoenfríe o se autocaliente, en fin. Interactúa el envase de manera de entregarle al consumidor una experiencia mejor, un producto con menos preservantes, un producto con menos aditivos, un producto que tenga una mayor calidad de vida, una mejor presentación. Entonces, en este tipo de envases activos inteligentes, uno los podría clasificar en tres tipos: los que interactúan con el producto,
lo que te están indicando, y los que interactúan, por ejemplo, son conocemos acá en Chile los de atmósfera modificada, ¿no es cierto? Que esa interacción puede ser en el mismo packaging, en la construcción del envase, o puede ser a través de un aditivo que uno incorpore en el producto envasado, o a través de un pad, de distintos elementos que ayudan a que ese producto se mantenga en mejores condiciones durante su vida útil y ojalá se alargue. 5 días, 2 días de duración más de un producto son millones y millones de menos pérdida en los alimentos. Y por otro lado están los que indican algo, que indican si el producto está óptimo para consumir, si el producto ya está maduro, si el producto ya está caducado, y también los que se llaman preparadores, que era un poco lo que indicaba la doctora, estos preparadores que son, que si uno lo abre queda óptimo para enfriar, o también si se abre se autocalienta, entonces se llaman de alguna manera o se acondicionan para que cuando uno haga el consumo, y hay otros tipos que les voy a mostrar, se acondiciona a que el consumidor pueda interactuar y sienta también una experiencia distinta cuando manipula el envase. Entonces, bueno, hay algunas formas de, los que más se conocen son los de la temperatura, y también los absorbedores de oxígeno, o incorporaciones de etileno, en fin, lo que se necesita para que se mantenga una atmósfera de manera que el producto ralentice su descomposición y actúan directamente con ello. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, alargar la vida útil aumentando la caducidad, o sea, eso es uno de los mayores beneficios de este tipo de envase. Ayudan obviamente a evitar que se desperdicien los alimentos si logramos envasar mayores alimentos y les podemos dar una mayor vida útil. Mejorar la calidad del alimento, mejorar la experiencia de consumo. Cada día el consumidor tiene una mayor relevancia en la selección de su producto. Ayudar también a llegar a lugares remotos. Un ejemplo muy, muy antiguo ya son los envases, los cartones de larga vida, ¿no es cierto?, que se comercializan bajo la marca Tetra Pak o Combibloc, que son envases que no se necesitan refrigeración, son asépticos, y que efectivamente han podido abastecer a lugares que eran impensados si no existiera, si no había una cadena de frío para poder comercializar la leche u otro tipo de jugos que se envasan en ese tipo de productos. Minimizar también el uso de preservantes y aditivos, porque la comunidad, la sociedad está mucho más dispuesta quiere comer productos más sanos y que tengan la menor cantidad de este tipo de elementos, y también entregar información que sea de valor de lo que está consumiendo. Entonces los envases del futuro no es solamente un diseño atractivo y un simple código QR, eso ya es muy básico, se necesita algo más importante. Y aquí nacen estos, o se pueden clasificar como los Smart Packaging, que son envases con materiales, por ejemplo, multicapas y con barrera a los gases, pero además totalmente biodegradables y compostables. Este es un desarrollo que se está haciendo muy, muy fuerte en todo lo que es la carne, sobre todo que la carne que se exporta. Entonces ahí hay un nicho relevante para desarrollar este tipo de productos que obviamente necesitan una barrera para mantener el producto en buenas condiciones muy importante. También sistemas como etiquetas autoadhesivas que te indican a ti si la cadena de frío se ha roto. Adhesivos en forma de semáforo que captan el etileno que puede desprender la fruta que está envasada y te está diciendo si la fruta ya está madura, o está pasada o está verde. También está la idea de incorporar, o el desafío, el desarrollo de incorporar pequeños microchips en los envases, lo cual hay que tener mucho cuidado también con las legislaciones, con las normativas, que ese microchip no se vaya a comer un niño. Son desarrollos que van hacia allá, pero que todavía no están 100% implementados.
La trazabilidad, ese es también un tema para mejorar el proceso de compra y devolución. En la medida que yo tengo muy clara la trazabilidad de mi producto, lo puedo hacer. Otro tema que es irrelevante también con la gente joven, los millennials, que quieren todo a la inmediatez y saber todo lo que está pasando, es tener un seguimiento en tiempo real y recopilar información de eso que están consumiendo. El embalaje consciente de la seguridad. Están incorporando unos sensores en algunos tipos de envases de bebidas alcohólicas que te están avisando a ti si tú puedes, que tú no puedes manejar cuando estás tomando esa bebida alcohólica. ¿Ah? Entonces es un envase que te está a ti interactuando directamente contigo. También hay el tipo de impresión termodinámica, que puede ser, ¿cómo se llama? Tintas que se activan con el calor, tintas que se activan solamente en la noche. Entonces hay todo un tema que se podría dividir tal vez en 3 tipos de envases, que se los voy a mostrar un poco más adelante. Y siguiendo también con las tendencias está la protección a las personas y los alimentos, que hoy en día uno lo ve, como lo decía la doctora, mucho más firme el rol que juega un producto envasado. ¿Ah? Estaba la tendencia de que todo fuera libre de envases, sobre todo el plástico, esta demonización de que el plástico es malo, que el plástico contamina, lo cual no es así si nosotros tenemos un buen manejo de un envase, si tenemos una cadena de reciclaje, si incorporamos materiales compostables. Entonces el envase protege al alimento y protege a las personas también al poder tomar este alimento y no tener que hacer una manipulación excesiva. Por lo tanto, se ha vuelto un poco a relevar el rol importantísimo que tiene el envase en el envase, sobre todo en lo que es los alimentos. Los consumidores entonces valoran también la facilidad del uso del envase, la información que proporcionan. Más del 60% o del 70%, va a depender un poco de la fuente de los consumidores, eligen un producto por su envase, mientras que el 41% repite su primera interacción con el envase. El poder que se multiplica así, además el envase nos dice, ya estoy listo para ser consumido. O sea, si yo tengo además esa información, es realmente una conexión de una experiencia muy rica que tiene el consumidor con el envase. Además hay que pensar que también está la tendencia del e-commerce, por lo tanto ya esto de ir al supermercado y yo tener una vitrina donde tengo 1.000.000 de productos y puedo elegir, ya eso ya no se va a dar tan fácilmente como se había dado hasta ahora. Entonces hay también un repensaje en eso, y también tenemos que ir incorporando tecnologías de manera que nos vayan acercando y nos vayan dando una experiencia importante con nuestros consumidores. Materiales inteligentes, biodegradables y hechos a partir de otros materiales reciclados, también eso es una incorporación, es una tendencia, y tendiendo obviamente al principio fundamental de residuos cero de lo que es la economía circular. Mariana, te quedan 3 minutos para ir cerrando. Perfecto. La industria global de envases inteligentes en términos de ingreso el año 2015 fue alrededor de 10.000 millones de dólares, y se espera que tenga un crecimiento del orden del 10% al año 2024. O sea, es una tendencia que va a ir en crecimiento. Aquí algunos ejemplos. Ustedes pueden ver unos lindos huevos con un código QR, las manzanas con un semáforo que va indicando si están adecuadas o no, una cerveza que cambia de color cuando está adecuada. Este envase que está ahí es bien interesante porque es un envase para un microondas que cuando está correcto emite un sonido. Aquí todo lo que significa sensores de temperatura, también muy interesante, que te están diciendo a ti cuál es la temperatura en la cual está ese producto, si se rompió la cadena, lo que es la realidad aumentada, donde el consumidor puede obtener información de recetas, de dónde se hizo, de dónde se produjo ese producto.
Esta es una etiqueta también muy interesante que tiene un botón que si uno lo aprieta con tu celular, te conectas a la historia del año 1907, cuando se descubrió la Antártica británica por un Sir con el nombre ahí que sale. Entonces, imagínate, te hace evocar el pasado a través de una etiqueta, una interacción absoluta con tu producto. Por último, yo lo que les quisiera comentar a ustedes es que en esta tendencia que estamos viendo hoy en día, yo diría que hay 3 tipos de cosas importantes. Diseño, pensando en mejorar la forma y la funcionalidad. Este tipo de envases que son activos, que se utilizan tanto para mejorar el producto como para alargar la vida. Y el tipo de envases conectados, que conectan directamente al consumidor con el producto que está comprando, ya sea entregando información, entregando trazabilidad, entregando recetas, haciendo una experiencia que sea muy rica para el consumidor. Muchas gracias, espero no haberme pasado en el tiempo y espero que me sigan invitando a estos interesantes webinars. Muchas gracias a todos. Mariana, anduviste súper bien en el tiempo, muchas gracias por la presentación, súper interesante. Y ahí estamos anotando las preguntas que están llegando a través del chat. Les reitero a todos que envíen sus preguntas a través del chat y hacia quién va dirigida para nosotros tener ahí, poder ir anotando y al final de las presentaciones poder compartir y responder estas preguntas. Bueno, ahora pasamos a nuestro próximo expositor, que va a exponer acerca del diseño de los envases inteligentes o inteligencia de los envases. Este expositor es Javier Lorca, que es académico de la Escuela de Diseño de la Universidad de Talca, y además es director de uno de los proyectos relacionados a envases, digamos, que interaccionan con el usuario y etiquetas inteligentes de la plataforma de innovación en envases y embalajes Coinventa. Así que le damos la bienvenida a Javier y ya estamos. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos ahora en la mañana. De alguna manera, las presentaciones que estamos viendo se van complementando y van trabajando. Yo espero, hay varias cosas que son un poco redundantes porque efectivamente son parte de las tendencias que están apareciendo hoy día en el tema de los envases inteligentes. Me voy a expandir también hacia un par de cosas que no son específicamente envases de alimentos, pero que de alguna manera son transferibles y porque es una mirada un poco más global también a la idea de trabajar con distintos tipos de envases y embalajes. Ahora, partamos de una premisa. Desde el 2011 el consumo de contenidos digitales ha aumentado de forma exagerada. Sin embargo, tenemos que tener súper claro que los envases no van a desaparecer. Los envases se van a seguir utilizando. Todas las cosas tienen que ser transportadas. Una de mis áreas de trabajo es la impresión digital, impresión con máquinas de impresoras 3D y de alguna manera todavía no son capaces de reemplazar y la quimera, esta idea de poder fabricar las cosas en tu propia casa, no es algo que necesariamente va a ser tan inmediato. También un poco contextualizando, estamos hablando de que en el mundo más o menos 1.300 millones de toneladas de alimentos producidos para consumo humano se desperdician. En Chile hay pocos estudios en este minuto, o sea, hay estudios, hay un estudio de hecho de la Universidad de Talca, pero que no es específico de aquellos elementos que están asociados al tema de los envases. Y en la World Packaging Organization, el presidente de esta asociación indica que hay que tener súper claro que hoy día un buen packaging es fundamental para poder prevenir y reducir el desperdicio de alimentos. Esto está en consonancia con todo lo que dijo María José y lo que dijo Mariana antes. O sea, si nosotros hacemos mejores envases, sin duda que vamos a tener mucho mayores posibilidades de surtir a esta gran cantidad de habitantes que vamos a tener en el 2050, que va a significar un desafío muy importante para la industria alimentaria. Solamente a modo de ejemplo, de las 8 toneladas de comida que se tiran en Reino Unido, una cantidad importante de esta comida es producto de envases que son defectuosos y que realmente no cumplen con las funciones básicas de proteger el alimento.
Entonces, la idea es hablar un poco del diseño de los envases inteligentes o la inteligencia de los envases. Ahí voy a plantearles una especie de conflicto que tengo con la definición de la inteligencia, pero que es parte más bien de una cosa de carácter académico. Coloco esta imagen porque es una imagen muy interesante de un libro de Hideki Oka, que nos habla de un elemento de packaging, un elemento de transporte que reúne características tremendamente interesantes respecto, por un lado, de la capacidad de efectivamente cumplir la función de transportar un producto, protegerlo hasta cierto punto, pero además hay una cualidad estética que es tremendamente interesante. El libro en sí mismo muestra una serie de sistemas de embalaje y de packaging japonés tradicional que es muy, muy interesante de ver. Yendo un poco más cerca, ¿no es cierto? Nosotros podemos comparar lo que había antes, este envase que servía para guardar alimentos para viaje, ¿cierto? La humita no es más que un packaging que nos permitía viajar con comida preparada. Y al lado nosotros tenemos la presentación y tenemos este contraste entre un poco la modernidad y la tradición de los envases que uno dice, bueno, acá hay una estética que está comprometida, acá hay una funcionalidad que quizás está mejorada, pero ¿cómo compatibilizamos las dos cosas? De alguna manera tenemos que el packaging presenta estos productos al consumidor de la manera más atractiva posible, y eso es un poco el rol del diseño y de este desarrollo de nuevos productos. Mariana ya lo hablaba antes, ¿no es cierto? Esta idea de que estos envases generan una experiencia y que de alguna manera hacen que los productos sean más preferidos, unos productos sean más preferidos que otros. Porque hasta hace algunos años, ¿cierto?, el envase alimentario ejercía únicamente un papel de barrera pasiva. Lo que hacía era proteger de estas agresiones del medio mientras el producto era transportado o mientras el producto era almacenado, que son las distintas posibilidades con las que se cumple, con las que tiene que cumplir el packaging. En una clasificación general, y esto nos sirve para entender algo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Teníamos los envases primarios. Esta botella es una botella, un vino esloveno que me fascina, es preciosa la botella. Un envase secundario que esconde mi botella maravillosa, y un envase terciario que es el que permite que este producto viaje grandes distancias. Pero cuando uno ve un envase, dice, ¿esto está bueno o está malo? De nuevo, vuelvo a las presentaciones anteriores. ¿Cómo sé que lo que está dentro de este envase? ¿Qué componentes tiene? Entonces aparece esta idea de tener un envase que es más inteligente. No me voy a meter mucho en los envases activos, ya los comentó con mucho más profundidad María José, pero la idea del envase inteligente. La idea de, entonces, de envases que interactúan con el producto y nos comunican información útil, nos entregan propiedades del mismo, nos ayuda a monitorizarlos, a saber dónde estuvieron, a saber qué es lo que tiene, a saber cuándo vence. Y en este grupo de sistemas que hacen que un envase sea más inteligente, tenemos elementos que son más bien de carácter digital y otros que son de carácter analógico. Y hay una especie de híbrido que también vamos a ver un poquito más adelante. El sistema más utilizado hoy día es el indicador de temperatura. O sea, es un indicador que nos dice que el producto superó la barrera de temperatura a la cual podía estar expuesto, por ejemplo, el producto o perdió la cadena de frío, o estuvo expuesto a temperaturas más bajas a las que debería estar sometido. Ahora, hay un tema que es muy importante y que está relacionado con un montón con unas imágenes que vamos a ver adelante. Es el costo de la inteligencia de los productos. Pues resulta que, claro, estos sistemas son mucho más populares en Europa, pero uno hace un análisis y dice, ¿quiénes son los que más incorporan ciertas características de inteligencia a los productos? Principalmente productos de mayor valor, productos de más alto costo, productos de nicho, o productos como, por ejemplo, los productos del área farmacéutica, que son productos que tienen unas cualidades que deben ser preservadas a toda prueba.
Tenemos entonces esta definición de envase inteligente que nos permite monitorizar condiciones del alimento, o por otro lado, y esto es súper importante, no se trata de agregarle tecnología al envase. De alguna manera las tendencias hoy día están haciendo de que el envase constituya una parte del producto. O sea, no es el producto y el envase, es un producto en conjunto. Y eso es agregarle valor al producto finalmente. Y por ahí va un poco mi idea de la inteligencia, de darle inteligencia al envase. Ahora, este valor puede ser y está relacionado con las características culturales de las personas. Para mí, agregarle valor al producto pudiera ser que efectivamente no exista residuo. Y aquí está un poco lo que les comentaba. Acá tenemos una serie de dispositivos que podemos ir analizando, que los voy a mencionar rápidamente, y que se utilizan en distintos tipos de industrias asociadas al tema de embalajes y de envases. Por ejemplo, sistemas que nos dicen si un producto fue volcado o un producto superó la barrera de frío a la cual podía estar expuesto, si la cadena de frío se rompió, si fue golpeado de manera más o menos violenta, o si estuvo expuesto o tiene una cierta cantidad de humedad, o si hubo algún tipo de animal o bichito que se metió dentro del producto y lo contaminó, o si está vencido, etcétera. O, por ejemplo, sistemas un poquitito más digitales, y voy a pasar después a la otra etapa, donde tenemos elementos que nos pueden contar la historia de la temperatura de este producto mientras fue transportado, que funciona como un data logger que es capaz de, en este caso, mantener un registro de 60 días de historia. Entonces, dentro de estos dispositivos que aportan inteligencia a los envases, tenemos indicadores de tiempo-temperatura, indicadores de fuga, indicadores de frescura y etiquetas de radiofrecuencia u otros dispositivos que son entre electrónicos y mixtos. Y aquí entonces entramos a cierto tipo de elementos que nos permiten, por ejemplo, obtener mayor cantidad de información que la que tiene el producto en sí mismo. Los códigos de barra o los códigos QR nos permiten generar lecturas a través de las cámaras de los teléfonos hoy día, o de dispositivos especialmente diseñados para ello, a través de sistemas de radiofrecuencia o a través de los sistemas de NFC, que son Near Field Communication System, que nos permiten obtener información. El NFC es el mismo sistema que utilizan las tarjetas del metro, que ocupan las tarjetas de crédito, y que nos permiten obtener información muy rápidamente a través de este artefacto que ya no es un teléfono el que tenemos, sino que es un centro de servicios. O sea, el teléfono es una de las funciones más que tiene el centro de servicios que tenemos en el bolsillo. Esto es algo relacionado con un poco lo que nosotros estamos haciendo en la Escuela de Diseño. Estamos trabajando en cómo, por ejemplo, la información nutricional, que es prácticamente ininteligible dentro de un montón de envases, ¿cierto? Nosotros podemos transformarla para que, por ejemplo, nuestros adultos mayores, a los que probablemente me voy a integrar dentro de un tiempo más, ¿cierto?, podamos leer y entender si podemos comerlo, el producto me va a hacer algún tipo de daño, si tiene algún elemento que me produce alergia, o si tiene algún elemento que sea nocivo para la salud, o algún tipo de aditivo que no me conviene comer. Eso se puede hacer fácilmente con sistemas que en el fondo no tienen mucho costo de ser agregado a los productos, como son los códigos de barra o los códigos QR, porque ya la tecnología que permite decodificar la información la tenemos de nuevo en el bolsillo. También tenemos esta cualidad que nos comentaba Mariana, si no me equivoco, esta posibilidad que de alguna manera el producto nos permite sumergirnos, nos permite adentrarnos en una experiencia que es superior a la solamente del producto. Es una ventana a la historia del producto, es una ventana a una experiencia de consumo que nos puede servir para contarla, para comentarla, para vivir una idea de que pudiéramos tener un pedacito de una tierra que no conocemos y la podemos tener en nuestra mesa. O, por ejemplo, y aquí esto es un trabajo que están haciendo unos amigos de España, que se llama Estímulo Studio. Ellos también están utilizando todos estos sistemas digitales para poder co-diseñar y colaborar en el trabajo de nuevos envases a través de sistemas que
se comunican con los envases a través de realidad virtual, a través de realidad aumentada, a través de sistemas interactivos que nos ayudan a hacer mejores definiciones y adaptarnos mejor a nuestros consumidores. Y aquí está un poco el conflicto que yo quería plantear. En realidad puede ser una discusión un poco, que pudiera ser un poco torpe, pero ¿qué es la inteligencia finalmente? Pues estamos hablando de envases inteligentes, ¿sí? Y tenemos un montón de cosas inteligentes que se supone nos rodean en este mundo, ¿cierto? Pero resulta que la inteligencia es esta facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones. ¿Será entonces que el agregarle inteligencia a un envase es darle atributos para que realmente nos ayude a tomar decisiones? Yo creo que es una manera de pensarlo. Me gusta más la idea de envases activos o envases interactivos, envases que de alguna manera son capaces de entregar información, pero que no toman decisiones. Los que tomamos decisiones finalmente somos nosotros. Y el envase tiene que entregarnos información visual, y puede ser literal o no literal, que nos ayude a tomar mejores decisiones sobre los productos que estamos adquiriendo. En diseño, nosotros hablamos de que el producto tiene que tener una función práctica, por un lado, y que en el caso del packaging estamos hablando de contener, preservar, conservar, proteger, distribuir, transportar y dosificar. Para eso nos ayuda esta definición de la función práctica. Y en eso trabajamos los diseñadores, poder definir de buena manera la función práctica. Después hay una función que es la estético-comunicativa, ¿cierto? Recordemos que el envase finalmente entra en contacto con el consumidor antes que el propio producto. Es el envase el que nos está comunicando un montón de atributos del producto que en realidad nosotros no hemos experimentado totalmente. Brinda información sobre el contenido. Y después esta función simbólica que comentaba antes, esta posibilidad de hacernos vivir una experiencia distinta, tanto en el uso como en el ampliar este espectro de conocimiento. Y entonces utilizamos nosotros para esta definición aspectos relacionados con la usabilidad y la ergonomía visual. La ergonomía visual en el fondo es decir, y vamos a ver un ejemplo, si realmente lo que nosotros estamos viendo lo podemos ver de buena manera y lo podemos identificar y es inteligible la información. Por otro lado, ¿quién no ha peleado con los abre fácil de los envases? Uno puede pasar hasta, no sé, 5 o 10 minutos tratando de abrir un envase porque dice abre fácil y que en realidad es horrible el proceso mismo para poder acceder al contenido interior. Las cintitas no se encuentran, las ranuras no se cortan de forma derecha, hay un montón de trabajo que hay que hacer ahí y que tiene que ver con cómo mejoramos la usabilidad del producto. Cuando hablaba de la ergonomía visual, yo quería mostrar esta imagen, que es una imagen bien particular. Son dos productos muy similares. Si yo quisiera leer la información nutricional de este producto, uno pudiera decir, tengo 3 etiquetas en el producto a la izquierda, 3 etiquetas de información nutricional. ¿Con cuál me quedo? Tengo un producto a la derecha que me da la información un poquito más resumida. Sin embargo, cuando yo tengo que escoger un producto, ¿cómo lo hago de manera rápida? Estoy en el supermercado y estoy escogiendo un producto a través de una página web, y cómo lo elijo en base a la información nutricional que tiene. Entonces, acá hay un trabajo que es tremendamente importante y es interesante de mejorar. Yo creo que uno de los elementos que tenemos que trabajar en el diseño y el desarrollo de envases es cómo logramos hacer que esta información sea mucho más inmediata y mucho más rápida de obtener. Y hablamos entonces de un estado estético. O sea, se habla de que los productos, hay una serie de elementos visuales y gráficos que confluyen para poder obtener un producto que desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista simbólico, nos permita obtener una buena experiencia con el producto. Para ir cerrando en 3 minutos. Perfecto. Hablamos de dar inteligencia al envase. Entonces, queremos seguir teniendo esto, lo que hemos tenido posibilidad de adquirir productos en este contexto de pandemia. Nos hemos dado cuenta que vienen cajas dentro de cajas y dentro de cajas y seguimos acumulando un montón de cajas de cartón que pueden funcionar bastante bien, pero que desde el punto de vista
práctico, no son tan compatibles con el contexto ecológico, no son tan compatibles con el tema del desecho. Hay una serie de problemas que tenemos con esto. Y quiero utilizar estos ejemplos, que son ejemplos que a mí me parecen muy interesantes. De alguna manera, y por eso hablaba al principio de los tipos de envase, de alguna manera Puma logra modificar la percepción del envase primario y el secundario, y lo convierte en un producto que le agrega valor o tiene un segundo uso en un producto tan simple como una zapatilla. O las típicas bolsas que nosotros encontramos en algunos productos y que son los elementos que permiten aislar de golpes estos productos y que en el fondo aquí se convierten en el embalaje en sí mismo. Por otro lado tenemos envases como esta champaña, que es una champaña de muy buena marca, y que está hecho 100% con almidón de papa. Hay incorporación de nuevos materiales que están cambiando la manera de diseñar y desarrollar productos nuevos. Productos que se transforman, que pueden ocupar de manera distinta los espacios en góndolas o en las casas. Productos que se transforman. Este producto de cereales, si bien hace mucho tiempo que las cajas cereales traen juegos, ahora está apareciendo un proceso de transformación más radical. O los sistemas de relleno, que Coca-Cola ya los está trabajando hace bastante tiempo, para ir disminuyendo la cantidad de envases que se están utilizando. Lo mismo lo están haciendo varias empresas en el tema de los detergentes y algunos líquidos. Productos, por ejemplo, como el que tenemos arriba a la derecha, que es el envase, forma parte del producto y de alguna manera tiene una funcionalidad asociada al producto, o elementos de embalaje que nos ayudan a entender cómo funciona o cómo se ve el producto cuando lo utilizo. Este producto de acá a la izquierda arriba es una caja que la vende el supermercado Oxxo, y que tiene la cualidad que uno puede borrar la etiqueta con agua. Se limpia y por lo tanto tiene una usabilidad mucho más interesante en el contexto de nuestros hogares. El producto que tenemos a la derecha está dentro de un concepto que desarrolló una empresa que se llama The Disappearing Package, y que lo que hace es colocar salsas, jugos y otro tipo de elementos líquidos o en formas de salsas donde el envase finalmente desaparece. Quizás es una tendencia interesante. El envase de acá abajo a la izquierda es un envase que elimina la caja. El envase es probablemente el envase secundario, porque el envase de té tiene como tres envases cuando uno lo compra, pero además agrega la posibilidad de colocar una historia dentro de este elemento que se despliega como si fuera un cuaderno, como un libro. Finalmente, y cerrando, Rodrigo, creo que estoy justo en el tiempo, esto me llegó ayer, o antes de ayer, y creo que es una especie de paradigma bien particular, porque vuelve al pasado, pero integra elementos del futuro. Esto es el carrito de yogur. O sea, si uno mira esto, es un elemento que va a tu barrio y te permite llenar un envase que tú tienes en tu casa, como cuando yo era muy chico y íbamos al negocio del barrio a rellenar la botella con aceite, y el aceite estaba en un tambor con una bomba y nos echaban el aceite nuevamente en la botella y rellenábamos esto. El relleno, el reuso del envase es una de las tendencias más potentes que hay en este minuto en términos de disminuir la cantidad de envases que se utilizan. Algramo hace rato que está trabajando con la idea, y no solamente con productos que son de características químicas, sino que está trabajando con alimentos para reutilizar los envases. Yo creo que esto, junto con la posibilidad de agregarle elementos de trazabilidad, elementos electrónicos, elementos de lectura, a lo mejor estos envases pudieran agregar algún tipo de sistemas de código o de reconocimiento, va a ser una de las tendencias potentes del futuro, incluso considerando las tendencias que ha marcado el COVID, que es el florecimiento de la venta de los barrios. Quedo con eso. Muchas gracias a todos y adelante.
Muchas gracias, Javier, por tu presentación, muy, muy interesante. Y ya están ahí varias consultas para todos nuestros expositores. Y bueno, para ir cerrando con la exposición, las exposiciones, hoy día tenemos a nuestro último expositor, que es Rodrigo Andler, que es académico de la Escuela de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Católica del Maule, y hoy día nos va a exponer acerca de biopackaging para la industria del alimento, por lo cual le damos la bienvenida a Rodrigo y adelante con tu presentación. Ya. Entonces, en primera instancia, agradecer la invitación a la Universidad de Talca para que pudiésemos conversar un poco respecto de esto que he mencionado como biopackaging para la industria de alimentos, ¿ya? Bien brevemente, una presentación mía. Yo soy ingeniero civil bioquímico de la Universidad Católica Valparaíso, donde también hice mi máster. Luego mi doctorado en la Universidad de Münster en Alemania. También hice una pequeña pasantía en la Universidad de Delft en Holanda, y desde el 2018 soy profesor de la Universidad Católica del Maule. Y en cada una de estas instancias, ¿por qué las menciono? Porque he ido trabajando en diferentes pero todas relacionadas con el área de biopolímeros, ¿no? Y es por eso que hoy en día, hoy quiero hablarles un poco respecto de los biopolímeros que estamos desarrollando nosotros en la Escuela de Ingeniería en Biotecnología. Y el problema es básicamente ya se ha mencionado en algunas de las presentaciones anteriores. Nos vemos enfrentados a una problemática medioambiental muy compleja respecto de los residuos plásticos, ¿no? Es más, en la revista de National Geographic salió un artículo que nos está comentando de que hay microplásticos que están lloviendo. O sea, en la lluvia se encuentran partículas de microplástico, lo cual quiere decir que si está en la lluvia está en absolutamente todas partes, ¿ya? Estamos consumiendo nosotros mismos micropartículas de plástico. Entonces, esto nos posiciona en esto. Yo siempre utilizo esta imagen bastante conocida, apelando un poco a la sensibilidad de las personas, y una imagen que le gusta mucho a mis niños cuando la ven, pero es bastante dramática, ¿no? Si seguimos al mismo ritmo de contaminación y de poca gestión respecto al uso de plásticos, este es un panorama muy posible, ¿eh? Que en el 2050 nos encontremos con una cantidad de plásticos tan grande que la misma cantidad de peces en el océano, ¿eh? Puede sonar un poco absurdo, pero es tal el nivel de contaminación que estamos enfrentando. Y bueno, como Escuela de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Católica del Maule, nosotros tenemos una línea de investigación que es relacionada con la síntesis y la degradación de biopolímeros. Y en esta línea tenemos tres actuales proyectos que están en funcionamiento, unos en una etapa más madura, otros en una etapa bastante temprana. Y son estos tres proyectos en los cuales yo hoy quiero comentarles un poco para que los conozcan, y los que estén interesados me puedan contactar y ver de qué manera podemos también interactuar. El primero está relacionado con la creación de una biopelícula que tiene propiedades antimicrobianas, y esta biopelícula, la idea es que se inserte dentro de un packaging para hacer o prolongar la vida post cosecha de la fruta, algo que también mencionaron expositoras anteriormente. El segundo proyecto está relacionado con la síntesis de bioplástico desde residuos frutales, ¿no? Para realizar packaging también para la industria frutícola, es decir, un proyecto netamente relacionado con lo que es economía circular. El primero y el segundo proyecto, los dos están financiados por el gobierno regional de O'Higgins, ¿ya? Y el tercer proyecto que está recientemente adjudicado es un proyecto FIA que también es la producción de un biopolímero y finalmente una bolsa que es biobasada, pues producido a partir de materiales que no son de la industria petroquímica, ¿ya? Y también posee propiedades biodegradables. Además, se le agregan unas nanopartículas de cobre para simular este efecto de prolongar la vida post cosecha de
la fruta que va inserta en ese tipo de packaging. Entonces, un poco conversando del primer proyecto, ¿ya? Aquí hay un esquema bastante simple de lo que significa el proyecto. Lamentablemente no puedo dar mucho detalle respecto de esta biopelícula, ya que es información que está protegida, pero la idea es generar un hidrogel en base al alginato y a algunos extractos naturales, ¿ya? Y ese hidrogel va a actuar a distancia, ¿ya? Generando algunos compuestos volátiles que van a permitir prolongar esa vía post cosecha de esa fruta de exportación, ¿no? Y una de las gracias de este proyecto es que, como estamos trabajando con compuestos naturales y todo tipo de compuestos que podamos encontrar en la naturaleza, por ejemplo, el uso del alginato, que sirve de esta manera como una matriz que va a contener estos compuestos antimicrobianos, la idea es que se extraiga este alginato desde las algas pardas, ¿ya? Ahí vemos la composición química, la estructura química del alginato, que básicamente se compone de ácido glurónico y ácido manurónico en distintas proporciones, ¿ya? Pero en general el alginato se usa como agente estabilizante, gelificante, espesante, como sale ahí especificado, y por supuesto como formador de película, que sería para nosotros la función principal en este caso. Y también es un compuesto completamente inocuo y también clasificado como GRAS, ¿no? Del segundo proyecto nos encontramos con dos principales problemáticas. Una es la disposición final de muchos residuos frutícolas, ¿ya? Orgánicos, pero principalmente frutícolas, que finalmente terminan siendo desechados, se acumulan, las empresas tienen distintos problemas de gestión respecto de este tipo de desechos, y no hay una valorización real de esto. Finalmente termina como alimento para animales o simplemente acumulándose, generando malos olores y las empresas se ven terriblemente afectadas. Entonces ahí tenemos nosotros nuestro sustrato, ¿no? Y el segundo problema es todo lo que tiene que ver con regulación, ¿ya? Hoy mismo en día, hoy en Chile tenemos distintos tipos de regulaciones que mencionaban en presentaciones anteriores, ya sea ley REP o la ley de uso de plástico de un solo uso, que nos están de alguna otra forma dirigiendo este tipo de iniciativas, ¿no? Donde se busca la creación de un bioplástico y no seguir con esta producción masiva de plásticos de la industria petroquímica. Entonces esto es lo que más o menos nosotros hacemos desde los residuos frutícolas. Nosotros tenemos un protocolo ya bastante establecido que está bajo protección en estos momentos, donde nosotros obtenemos los azúcares. Finalmente son los azúcares los que nosotros utilizamos desde esos residuos. Por lo tanto, cuando nos preguntan si esos residuos tienen que estar en un estado perfecto, la verdad es que no, ¿ya? Nosotros, con el proceso que tenemos, podemos obtener esos azúcares, extraer esos azúcares desde residuos que estén incluso en mal estado, ¿ya? No es problema. Luego de eso, el residuo se utiliza como sustrato principal para la alimentación de ciertas bacterias, y nosotros a través de procesos fermentativos ya establecidos podemos de alguna otra forma dirigir esa producción del bioplástico, ¿no? Un bioplástico bien conocido que se llama los polihidroxialcanoatos, que son acumulados de manera intracelular en las células, ¿no? Y después luego se pueden extraer mediante distintos tipos de procesos y obtener pellets de este polímero. Además de eso, nosotros estamos estableciendo un proceso de cero residuos, es decir, una vez que les sacamos los azúcares disponibles a los residuos de la industria frutícola, también tenemos procesos de soil amendment, como dice ahí, ¿no? Un poco para resumir cómo se clasifican los bioplásticos, vi una figura bien similar en una presentación anterior, pero uno puede clasificar un bioplástico siendo un plástico que sea biodegradable o un plástico que sea biobasado, idealmente que cumpla las dos funciones, ¿ya? Y de ahí concuerdo netamente con lo que comentaba una de las doctoras anteriormente. No todos los bioplásticos tienen las propiedades
necesarias o propiedades espectaculares que se les nombra muchas veces, como para que cumpla como un film que protege un alimento, por ejemplo, ¿ya? O no necesariamente cumple con las reglas de biodegradabilidad o de compostabilidad. Entonces hay que tener ojo con eso. Nosotros trabajamos con dos de los bioplásticos que sí cumple tanto en términos de biodegradabilidad como de qué manera se produce, ¿no? Que sean biobasados. Y también, de hecho, son biocompatibles. Y el primero está ahí encerrado en un círculo, que son los PHA, que tiene que ver con este mismo proyecto. Esta es la estructura química de un PHA, ¿ya? Que si se fijan, ahí hay un grupo R que puede ser reemplazado por distintos grupos funcionales, y dependiendo de cuál sea ese grupo funcional, este polihidroxialcanoato va a tener distintas propiedades, distintas características. Y ahí también, de acuerdo a lo que mencionaba una investigadora en las presentaciones anteriores, nosotros, gracias a nuestro proceso customizado, podemos de alguna otra forma dirigir qué tipo de pH es el que queremos lograr. No solamente en términos del peso molecular, sino que también el tipo de estructura. O sea, el monómero base se puede de alguna otra forma ir determinando dependiendo del tipo de bacteria utilizado o el tipo de estrategia de cultivo que se está utilizando. Entonces ahí se pueden obtener distintos tipos de pHA, como sale a la derecha, algunos de cadena corta, otros de cadena mediana, otros de cadena larga, y eso va a depender de las condiciones que ya mencioné. Y finalmente va a caer en las distintas propiedades que tenga ese bioplástico. Y como fuente de carbono, que es la fuente que tiene que estar principalmente disponible como medio de cultivo para el crecimiento de las bacterias, nosotros podemos elegir muchas, ¿ya? Hay una lista, pero una corta lista de cuáles han sido las principales fuentes de carbono utilizadas, ¿ya? Y ahí hay una imagen de microscopía electrónica donde pueden ver las células, ¿ya? Y esos cúmulos o gránulos blancos que se ven en la figura son justamente estos bioplásticos, ¿ya? Este polímero que se va acumulando al interior de la bacteria. Acá vemos algunas de las empresas que hoy en día están produciendo PHA y su capacidad de producción, que vemos a Metabolics liderando esto, y también en quinto lugar está mencionado BioCycle. Sin embargo no es el quinto mayor productor del mundo, pero está mencionado en este caso porque es nuestro representante latinoamericano, ¿ya? Siendo Brasil el principal exponente. Como ven, son cantidades no muy altas, comparado con los plásticos tradicionales. Plásticos petroquímicos es un porcentaje muy menor, pero tiene que ver un poco con lo que ya vamos a mencionar más adelante en la presentación. Pero sí se ve que hay un crecimiento constante de demanda, de producción y de demanda de este tipo de polímero. Ahora, haciendo referencia a otro de los tipos de bioplásticos que cumple con las dos propiedades, que sea biobasado y biodegradable, encontramos a los PLA. Y estos PLA, bueno, sin entrar mucho en el detalle, se producen en dos pasos principalmente. Un primer paso que involucra mucha biotecnología, que tiene que ver con al hacer crecer bacterias acidolácticas, como por ejemplo Lactobacillus, y esa primera etapa se encarga de producir ácido láctico, ¿ya? Principalmente. Una vez que se tiene el ácido láctico, este se puede purificar, se concentra, se purifica, y se lleva a una etapa de polimerización química, ¿ya? Que está también a su vez dividida en múltiples pasos, ¿ya? Y esta es otra forma de verlo, ¿ya? Donde se utiliza algún catalizador, por ejemplo el óxido de zinc, y se produce en una primera etapa un oligómero, o un prepolímero que se llama también, pero que tiene un peso molecular bastante bajo. Por lo tanto, para muchas aplicaciones este oligómero no es muy útil, ¿no? Luego de esto se lleva a un proceso de polimerización a través de la apertura del anillo, se forma la lactida, y luego una segunda polimerización, donde ahí sí obtenemos un ácido poliláctico de mayores pesos moleculares, que va en concordancia con las mismas propiedades que tiene este polímero.
Y aquí también, al igual que con los polihidroxialcanoatos, se muestran las principales empresas hoy en día que desarrollan este tipo de polímero, y también la proyección respecto al crecimiento. Si se fijan en lo que les comentaba anteriormente, actualmente se generan un poco más de 2 millones de toneladas de bioplásticos, ¿no? De los distintos tipos de polímeros que son considerados bioplásticos. Sin embargo, tenemos a los que conforman el grupo de los biodegradables y biobasados, que solamente representan un 43%, y de eso tenemos que los PLA solamente representan un 10% y los PHA un 1%. Es bastante bajo, ¿ya? Y si uno analiza esta producción total de bioplásticos comparada con los plásticos a nivel mundial, plásticos tradicionales, ni siquiera llegamos al 1%, considerando que son más de 300 millones de toneladas lo que se produce. El porcentaje de bioplástico es muy bajo, ¿no? Aquí se puede ver por segmento a dónde se están destinando principalmente este tipo de bioplásticos, donde vemos a los plásticos flexibles liderando este mercado, seguido por los plásticos rígidos, y también vemos una proyección, ¿ya? De aquí al 2023, cómo va a ir creciendo este mercado, dependiendo si son biodegradables, biobasados, o si cumplen las dos funciones. Y un poco también la capacidad de producción a nivel mundial de los distintos continentes respecto de esto, ¿ya? Donde vemos que Asia se lleva más de la mitad de la producción a nivel mundial. Analizando un poco el ciclo de carbono de la producción... Te quedan ¿Sí? 4 minutos para ir cerrando. Perfecto, no hay problema. Aquí uno puede ver un poco el efecto de utilizar un plástico tradicional y un bioplástico. Yo sé que el plástico tradicional tiene múltiples bondades y hay que proteger, ¿no es cierto?, los alimentos. Sin embargo, tampoco hay que hacer, digamos, obviar todas las cosas negativas que nos traen. Y es un poco mirar lo que están haciendo los mercados europeos, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, en temas de transparencia, si bien se quiere ver qué hay detrás de ese packaging, se está privilegiando de qué manera ese packaging nos está afectando a nosotros, ¿no? Nos está afectando a nuestro medio ambiente y nos está afectando en el futuro. Entonces, gracias a esta estadía, por ejemplo, que yo tuve en Alemania por casi 4 años, me pude dar cuenta de que la mentalidad es otra, ¿ya? Sino que allá hay, de hecho, supermercados netamente bios, donde tanto el contenedor como lo que está dentro proviene desde una materia biológica, ¿no? Y si privilegia eso, no se privilegia la transparencia ni ningún otro tipo de cosa. Entonces, si poniendo eso en contexto y analizando el ciclo del carbono, como lo vemos acá, para llegar desde la biomasa hasta el recurso fósil o el petróleo, necesitamos aproximadamente 1 millón de años, o más de 1 millón de años. Y luego llevarlo al polímero, y que ese polímero sea biodegradado y finalmente volver al CO2, necesitamos 1000 millones de años, ¿no? 10 a la 9. Es una cifra impactante, ¿ya? Sin embargo, si nos vamos por la línea verde, ¿ya?, desde la biomasa hasta el polímero, y que ese polímero sea finalmente biodegradado, tenemos que esto puede estar dentro de 1 año, completamente el ciclo cerrado, ¿no? De 1 a 10 años, dependiendo obviamente del tipo de polímero que estemos utilizando y del tipo de compostaje, por ejemplo, que se esté implementando luego del uso del plástico, ¿no? Entonces, comparativamente, aquí vemos los precios aproximados de producción de 1 kilo de un plástico convencional tradicional, como el polietileno, polipropileno o el PET, y lo que cuesta producir un PHA o un PLA a gran escala, ¿no? No a nivel de laboratorio, sino que a nivel de una industria ya establecida. Y vemos que los costos siguen siendo mucho más altos, son de 3 a 5 veces más altos, ¿ya? Y esto junto con las propiedades que aún tienen que ser mejoradas, especialmente trabajando a través de un sistema de compounding, ya mezclando distintos tipos de resinas, hace que los bioplásticos aún estén
o no estén tan insertos en el mercado y tengamos aún que trabajar mucho en el desarrollo de este tipo de matrices, ¿ya? Y bueno, básicamente eso es lo que les quería comentar. Nosotros apostamos a que podemos vivir en un planeta junto con los bioplásticos, ¿ya? Y ahí está mi contacto, cualquier consulta que tengan o cualquier inquietud para que podamos trabajar en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Súper interesante lo que están haciendo en la Universidad Católica del Maule. Bueno, y ahora vamos a abrir nuestra ronda de preguntas para todos los expositores. Vamos a partir con la primera expositora, que fue María José Galoto. Pero también hay preguntas que creo que varios de los presentadores o de los expositores podrían aportar. Aquí aparece una pregunta respecto de cómo los compuestos activos podrían afectar la reciclabilidad de un material. Y por otro lado, en la misma línea, preguntan qué tan rápido la normativa, tanto internacional como nacional, avanza para que las resinas recicladas post-consumo puedan ir en contacto con alimentos. ¿Y qué es lo que se necesita ahí para que esto pueda ocurrir? Bueno, contesto yo. Voy a empezar primero por la segunda pregunta. La legislación respecto a utilización de resinas recicladas post-consumo para volver a ser utilizadas para elaborar envases que van a estar en contacto directo con alimentos. ¿Cuál es la situación a nivel mundial? A nivel mundial la situación es que se tiene que trabajar por tipo de resina. En el caso de estar trabajando con un PET hay regulación estándar, donde nos obliga, por una parte, primero, a que la resina inicial de donde se procede el plástico reciclado post-consumo tiene que ser una resina o un material plástico que de por sí cumpla la normativa que han de cumplir los envases plásticos vírgenes para contacto directo con alimentos, no sirve cualquier plástico. Por otra parte, se debe de asegurar que el proceso de reciclaje consiga la descontaminación mediante unas condiciones estándares y un test de desafío que está establecido. Eso es lo principal. Sin embargo, como digo, eso es para PET y no está para cualquier tipo de plástico. Cada plástico, cada resina tiene su problemática adicional que hay que cumplir y que no necesariamente existe legislación para todo. En el caso de Chile, en Chile en realidad hay un concepto erróneo, porque dicen en Chile no se puede utilizar plástico reciclado post-consumo para alimentos. Y es falso porque lo que pasa es que no hay legislación. Entonces, como no hay legislación, podemos hacer lo que queramos. Y el problema que tiene Chile es que no hay legislación ni siquiera para materiales vírgenes. Entonces, lo que es urgentísimo por parte del Ministerio de Salud es... ¿A todo esto se me escucha? Sí, perfecto. Lo que es urgentísimo que haga el Ministerio de Salud es por lo menos legislar, poner regulaciones con respecto a qué exigencias deben tener los plásticos vírgenes en contacto con alimentos. Y enseguida de la mano, exigencias para reciclado post-consumo, porque los riesgos que tenemos son muchísimo mayores. Eso con respecto a la segunda parte. Y la primera, era si la incorporación de agentes activos afectan al reciclado. Normalmente la incorporación de agentes activos en un material plástico de envase se realiza a concentraciones tan pequeñas que no deberían afectar, dependiendo, no puedo decir categóricamente ninguno va a afectar, pero lo normal es que no afecte al proceso de reciclado. Incluso estamos viendo si puede afectar al proceso de biodegradabilidad y compostabilidad y por el momento tampoco se ve un efecto significativo. Estupendo, muchas gracias María José por la respuesta. Esta pregunta es para Mariana Soto, respecto a qué tipo de polímeros están aprobados para el desarrollo de Smart Packaging.
Es una pregunta. Y otra pregunta que hacen para Mariana es cómo se espera que el aumento de envases porcionados post pandemia, pensando en leyes que al parecer están saliendo relacionadas al uso de alcusas y posible contaminación, digamos, por uso de estos envases, de este tipo de envases. Bueno, tal como lo comentó la doctora Galotto en su presentación, en algunos países de Europa se está volviendo atrás con el tema de los packaging de un solo uso o los envases de un solo uso, por lo mismo, porque no se puede tener una alcusa que en un restaurante que se esté pasando de una mesa a otra, o está el riesgo de la limpieza, de la sanitización. Entonces, yo creo que hay que buscar un mecanismo y un material de manera que se pueda reciclar ese producto, como podría ser algún material orgánico, un packaging orgánico, si tuviera las barreras adecuadas, y entonces ese sachet va junto con el compostaje. Ese es el camino que yo creo más adecuado siempre que se pueda desarrollar esa tecnología o algún otro tipo de cápsulas de ese tipo. Ahora, siempre cuando hablamos de sustentabilidad tenemos que también acordarnos de la parte económica, porque la sustentabilidad tiene que ver con las personas, con el medio ambiente, pero también con la parte económica. Y siempre se nos olvida, hablamos de packaging sustentable y solamente pensamos en el medio ambiente, o de packaging sustentable y pensamos solamente en el reciclado. Y no pensamos en la huella de carbono, no pensamos en la huella de agua, que son elementos también muy relevantes en el momento de decidir si un envase A o un envase B es más sustentable que otro. No es solamente material, no es solamente reciclaje, no es solamente reutilización, tenemos que considerar las otras variables que son tremendamente relevantes en el momento en que uno quiera definir si su envase es sustentable. Y en ese sentido yo el tema del plástico que vamos a tener en el océano si seguimos así, yo creo que eso fue algo bastante alarmante y que ha sido necesario para que la industria tome conciencia, para que los consumidores tomen conciencia, para que las autoridades tomen conciencia, pero eso no significa que vamos a prescindir del plástico y todo lo vamos a transformar a biopolímero. Eso es una utopía, eso no va a resultar, pero sí tenemos que ser capaces de evitar que esos envases vayan a parar a un vertedero. Y para eso también hay otro tipo de tecnologías como puede ser la valorización energética, que aquí en Chile prácticamente no está considerada dentro de la ley RED, pero que es una tecnología que en el mundo se está utilizando con bastante eficiencia, y es una tecnología que no emite, no es como uno veía en la antigüedad, no sé, esas calderas emitiendo gases negros, eso no es así. Ahora las tecnologías son bastante inocuas para el medio ambiente, están en medio de las ciudades, son unas plantas muy bonitas, incluso Veolia es una empresa que tiene ese tipo de tecnología. Por lo tanto, yo creo que hay que abrirse a otras cosas, hay que abrirse también, hay que pensar que hay un cambio con el tema de la pandemia. Eso no significa dejar atrás el tema de hacerse cargo de esos residuos que van a parar a los vertederos, pero tenemos que ir viendo cómo lo vamos a hacer. Y con respecto a qué tipo de biopolímeros están autorizados a usar en Chile, que creo que era una de las preguntas, tal como decía la doctora, acá en Chile realmente no hay ninguna legislación normativa para el uso de ningún tipo de material prácticamente. El Código Sanitario dice que los materiales no tienen que tener plomo, creo que son 3 componentes, por lo tanto, en general lo que hace la industria es tomar las normativas de afuera, las leyes de afuera, de la FDA o de la Comunidad Europea. Y ahí en esas legislaciones efectivamente
En el caso del material reciclado no puede estar en contacto con los alimentos, y en el caso de los biopolímeros va a depender del uso, va a depender, el PLA por ejemplo es rígido, por lo tanto todavía no hay un PLA flexible para que se pueda usar, no tiene cierto tipo de barrera, no se puede colocar una bebida gaseosa, solamente una bebida sin gas. Entonces, efectivamente no hay restricciones, lo importante es que cumpla lo que se necesita para proteger ese alimento, que eso es lo más importante. La protección, la barrera que se necesita para que ese alimento dure lo que se espera que dure de acuerdo a su envasado. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, Mariana. Hay varias preguntas, pero dado el tiempo vamos a tener que seleccionar algunas nomás. A Javier, ya teníamos esta pregunta que le habían hecho cerrada hace un rato atrás, respecto a que él habló acerca de la idiosincrasia para generar envase. Pero la consulta es que cómo se puede incluir esto si es que la industria de envase y embalaje a nivel nacional no está preparada o no ofrece buenos precios para generar envases personalizados para las mini pymes o para las pymes. Entonces, el problema con los tirajes cortos, que es un tema que ya hemos visto no solamente con las pymes, sino también la estamos viendo como plataforma, lo estamos viendo a nivel nacional, que es un tema bien relevante respecto al tema de los tirajes cortos. Entonces, a ver tu opinión, Javier, respecto a esto. Mira, el tema de los tirajes cortos nosotros lo venimos conversando hace también bastante tiempo al interior de la escuela, y hay un profesor nuestro que dirige una línea de investigación relacionada con lo que se llama personalización masiva, que de alguna manera consiste en la adaptación de las tecnologías para gran producción en masa, pero justamente para poder dar respuesta a pequeños productores. De hecho, estamos empezando un trabajo nosotros con pequeños productores del secano de vino, que son productores que no generan más de 3.000 o 5.000 litros de vino, y obviamente en este minuto, con las condiciones actuales, no pueden optar, por ejemplo, a una botella propia que tenga características distinguibles en el mercado, y la idea es justamente trabajar con ellos para poder darles una alternativa de alta calidad, pero que esté adaptada a sus características productivas. Hoy día están apareciendo un montón de tecnologías que permiten efectivamente abordar el diseño y el desarrollo de nuevos envases en pequeñas escalas, series cortas, series limitadas, hay harto que hacer al respecto. No se ha aplicado mucho, pero yo creo que, de hecho, estas posibilidades que han abierto, porque el COVID ha generado un montón de restricciones, pero creo que ha abierto un montón de oportunidades también, y es la oportunidad de que un montón de pequeños productores vendan sus productos de manera directa. O sea, esto ha generado una revolución de un montón, del acceso a un montón de productos que antes no teníamos, y quizás nos ha limitado a accesos más de consumo masivo. Ahí hay dos trabajos. Uno, esto de fortalecer el desarrollo de plataformas de producción para pequeños productores, y por otro lado, un trabajo importante de diseño para generar buenas experiencias y diferenciación para que esto realmente funcione. Hay posibilidades, efectivamente hay posibilidades para hacerlo. Funciona. Muchas gracias, Javier, por la opinión. Ahora, para Rodrigo Andler, respecto al PHA, pregunta si se pueden lograr bolsas similares y con las características similares a las del polietileno. Y por otro lado, siguiendo la misma línea, que este tipo de materiales biobasados, biodegradables, pueden tener algún impacto en la salud. Esto es una preocupación de uno de nuestros espectadores, haciendo la similitud con los envases libres de BPA. Si es que hay algo que podría estar afectando la salud sobre estos nuevos materiales. Sí, perfecto. Buenas preguntas. Respecto de la primera, si es que se pueden lograr materiales similares al polietileno, creo que era la pregunta. Sí se puede, sí se puede. Por ejemplo, el grosor de las láminas que se pueden lograr es bastante similar. Sin embargo, hay que tener ojo,
porque, como les comentaba en parte de la presentación, en el caso de los PHA específicamente, para lograr una lámina para una bolsa, por ejemplo, que podría ser una lámina de polietileno, haciendo el símil, habría que lograr llegar a ese tipo de polímero, que son los polímeros de cadena mediana o larga, ¿ya? Que eso nos va a dar la flexibilidad necesaria para lograr ese tipo de polímero. Sin embargo, hay otro tipo de propiedades que no se han logrado exactamente al igual que en el polietileno, ¿no? Y eso se hace a través del mejoramiento con compounding, como mencionaba anteriormente, ¿ya? Haciendo mezclas de distintos tipos de polímeros o agregando algunos aditivos naturales también, ¿ya? La segunda pregunta era de la salud humana. Sí, justamente esa es una de las principales ventajas, ¿ya?, de nuestros tipos de polímeros. Si nosotros consumimos un PHA, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos la microbiota necesaria para que ese PHA sea finalmente degradado en CO2 y agua, ¿ya? O sea, no se genera ningún tipo de microplástico como en el caso de los tradicionales, ¿ya? Por lo tanto, el consumirlo no nos genera ningún tipo de problema. Con el caso del PLA es un poco distinto, ¿ya? Porque el PLA, dada su composición química y dadas las enzimas necesarias para hacer ese quiebre en la molécula, es un poco más complejo, ¿ya? Pero sí, en el caso de los PHA, no hay ningún tipo de problema. De hecho, la FDA ya lo ha categorizado como un material completamente inocuo. Muchas gracias, Rodrigo, por tu respuesta. Hay varias preguntas respecto a la utilización de residuos, de otro tipo de residuos, o de materiales, o de camarones, de vega, para obtener quitosano y este tipo de cosas. Y obviamente ahí, si es que puede ahondar un poco más, si es que respecto al uso de residuos que hoy día son considerados basura, o de otro tipo de productos que hoy día son considerados, no sé, como el camarón que se ocupa, o como la jaiba que se come la carne, y eventualmente se pueden ocupar ciertos residuos para producir este tipo de materiales. Sí, exactamente. De hecho, bueno, nosotros no trabajamos con quitosano, pero sí he escuchado y leído de iniciativas que hacen bioplástico a partir de este polímero, ¿ya? Entonces, a través de ese residuo del camarón, se generan algunos tipos de bioplásticos. Sin embargo, son plásticos bastante rígidos. Por la misma estructura que tiene el quitosano, ¿ya?, se genera un tipo de bioplástico muy rígido, que tiene muy poca flexibilidad, son bastante frágiles, pero ahí nuevamente viene la investigación y el desarrollo. Tratar de hacer mezclas de polímeros y no tener miedo al respecto, ¿ya? Si los bioplásticos no vienen en el fondo a robarse la industria de los polímeros, no se van a quedar sin pega las personas que están trabajando en esas temáticas, sino que es un poco abrir la mente y tratar de trabajar en conjunto, empresa e investigación, para lograr este tipo de desarrollo, porque los biopolímeros pueden lograr este tipo de propiedades una vez que se haga el estudio necesario para la aplicación específica y se hagan diferentes mezclas, ¿ya? Entonces, ese es el llamado de mi parte. Y los desechos en general tenemos un nicho importante, porque los polímeros finalmente van a ser los actores principales en este caso, ¿ya? La celulosa, ¿ya? Hay muchos de los bioplásticos de hoy en día se generan a partir de la celulosa. Y creo que leí una de las preguntas ahí también, disculpa que me dé la libertad, bien cortito, me preguntaban si se podía hacer, ¿no es cierto?, a partir de almidón de maíz, de arroz, de papa, y de hecho eso se hace, y eso es algo muy conocido, ¿ya? Sin embargo, ahí en la problemática, y nosotros que estamos tratando digamos, de contraponer, es que no utilicemos alimentos para la producción de bioplástico, porque ahí entramos en un problema social, digamos, importante, y competir contra eso es muy complejo, sino que nosotros estamos valorizando los residuos para la producción del bioplástico, no competir con los alimentos. Eso es un mensaje que tiene que quedar un poco más claro. Bueno, para ir cerrando con la última consulta, que esta la dejo abierta para todos los expositores, que respecto a la opinión de ciertas
polímeros, ciertas aplicaciones que han aparecido como estas bolsas solubles en agua. ¿Cuál es la opinión de ustedes como expertos en estas líneas respecto a este tipo de soluciones y respecto al tipo de aplicación que se le puede dar a este tipo de soluciones? No solo solubles en agua, o sea, lo que yo mostraba dentro del tipo de esta, que es una empresa que lo que hace es hacer desaparecer los envases, es justamente un tipo de cápsula que tiene, de hecho esta está hecha en base a algas, y que lo que hace es permitir que el packaging desaparezca lisa y llanamente, que yo creo que es una de las alternativas que tenemos. Hay agua envasada que hoy día es un gel y que en el fondo tampoco o sea, es en sí misma el contenedor. Creo que todas esas tecnologías son complementarias a lo que estamos viendo respecto del uso de plásticos. Los polímeros no van a desaparecer. Los polímeros siguen siendo la línea de base para poder tener productos inocuos y saludables. De hecho, hoy día una bolsa de varios usos tiene una huella de carbono muchísimo más baja que una bolsa de cartón, que contrariamente a lo que todos piensan. Los productos solubles en agua son una muy buena alternativa. Lo único que hay que tener cuidado es que no contaminen más el agua. O sea, creo que ese es el gran detalle. No veo más. En términos más técnicos, creo que Rodrigo, María José o Mariana pueden dar como detalles más precisos al respecto. Mariana, María Eh, José. sí, yo voy a decir algo cortito. Yo la verdad que esas bolsas Solubac, yo creo que efectivamente no son lo que dicen que son. Esta persona se toma el agua que queda y yo creo que esa agua tiene algún tipo de residuo. Yo no me la tomaría de partida, que es totalmente distinto a lo que dice Javier con respecto a un gel. Por ejemplo, cuando uno se toma un remedio, uno toma una pastilla de estas que tiene una cápsula, esa es una cápsula que no es plástico, ese es un gel que está diseñado para que tú ingieras y se te disuelva en el estómago. Entonces, totalmente distinto pensar en un gel sólido o con alguna característica a pensar en una bolsa como es Solubac, que la vende como una bolsa que se disuelve en agua y que el agua queda pristina y yo me la puedo tomar. O sea, realmente eso no es así, y además las cosas no desaparecen, se pueden disolver y siempre van a quedar algún tipo de residuo. Así que en el caso de ese tipo de material, de la Solubac, yo creo que habría que hacer un análisis realmente químico a cómo queda esa agua una vez que se disuelve la bolsa. Esa es mi opinión al menos. Yo un poco para reforzar el concepto, pero estoy completamente de acuerdo. Lo que tengo es una bolsa hecha con un polímero hidrosoluble. Por supuesto que el agua, y si lo habéis visto, que lo veis, el agua que queda es un agua con las partículas disueltas del polímero allí y el agua, por supuesto que no es pristina ni muchísimo menos y no cumple ningún requisito de bolsa, perdón, de agua potable. No. Es un polímero soluble en agua, que no es algo que hayamos descubierto ahora, ese es un polímero que está hace muchos años, no hay nada nuevo en ese desarrollo. Se ha cogido un polímero que es soluble en agua y se ha hecho una bolsa, nada más. Muchas gracias a todos por sus consultas. Lamentablemente, en virtud del tiempo, no podemos responder todas las consultas que hay. Vi que María José está respondiendo algunas que estaban ahí que eran bien interesantes respecto al reciclaje por el chat, así que súper bien eso, para que nadie se vaya con algo ahí que se lo quede en el tintero. Por lo demás, les volvemos a agradecer a todos los presentes por haberse quedado hasta casi 2 horas de presentaciones y a nuestros expositores porque fueron súper interesantes las exposiciones que hicieron y nuevamente a la Universidad de Talca por haber organizado este webinar que fue súper interesante y les agradecemos a todos por haber asistido. Y con esto damos por cerrado el webinar. Muchas gracias a todos y espero que tengan un muy buen día y término de semana.